Teología, ya hemos visto la vez pasada en las palabras compuestas, denota simplemente usar la razón para conocer y entender de Dios, ¿no? Conocer sobre todo las cosas que Él mismo ha revelado de sí en su palabra. Y eso es teología, ¿ya? No vaya a pensar que, el pastor está hablando de teología, entonces ya no vamos a estudiar la Biblia, va a estudiar otras cosas, otras fuentes. No. Cuando hablamos de teología, nos referimos a la revelación que Dios ha dado de sí mismo y vamos comprendiendo más y más esa revelación. ¿Y por qué le llamamos teología propia? Porque en el campo de la teología podemos estudiar varios temas, pero cuando le decimos teología propia, significa que vamos a estudiar propiamente de Dios, ¿no? La persona de Dios. Muy bien, a eso nos referimos. La palabra teología viene de la palabra griega teos, pon ahí, teos, con H, T-H-E-O-S, teos, que significa Dios, simplemente. Por tanto, la teología es la doctrina de Dios. Así de sencillo, ¿no? Si doctrina es el grupo de enseñanza, hemos visto eso la vez pasada, el conjunto de enseñanzas sobre una temática. En este caso, cuando decimos doctrina de Dios, estamos hablando de todo el conjunto de enseñanzas acerca de la persona de Dios, que por supuesto está en la Biblia, la palabra de Dios. Esos detalles hay que anotarlos muy bien para comprenderlos, ¿sí? Por tanto, la teología es la doctrina de Dios. Para comenzar el estudio de las numerosas doctrinas bíblicas o enseñanzas bíblicas, debemos empezar con la fuente de todas las cosas. ¿Quién es? Dios. Dios es la fuente, es el autor. De Dios desprende todo lo demás. Así que por ahí vamos a empezar, ¿ya? No hay ninguno, nada antes que Él. Antes que algo llegara a existir, Él era, ¿no? Y por eso que tenemos ahí unos versículos. Por ejemplo, Génesis 1.1, ¿no? Un versículo fundamental, versículo clave de nuestra fe, que nos cimenta en las doctrinas fundamentales que antes ya les he dejado. Por ejemplo, el monoteísmo o el creacionismo, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si te das cuenta, después lo vamos a remarcar, pero si te das cuenta, la Biblia no inicia demostrándonos la existencia de Dios. La Biblia inicia afirmando la doctrina de Dios. De ahí que la Biblia no es un libro para comprobar que Dios existe. La Biblia es un libro que declara la voluntad de Dios, da por hecho que Él existe. Entonces, a veces nosotros queremos usar la Biblia para comprobarle al incrédulo o al ateo que Dios existe. Pues no se puede, porque la Biblia no es un libro de comprobación, ni tampoco es un libro científico, y ahí hay que corregir varias de las prácticas que a veces nosotros hacemos, ¿no? Pastor, ¿cómo puede entonces evangelizarle a un ateo? Ya eso lo veremos después, no se preocupe. Muy bien, entonces ahí tenemos Génesis 1.1, también Hebreos 1.1. Hebreos 1.1 dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. ¿Qué tenemos que la Biblia nos dice? La Biblia no solamente nos da por sentado la existencia de Dios y nos revela que es el autor y creador de todas las cosas, sino también la Biblia nos dice que ese Dios todopoderoso, inteligente, sabio, se ha comunicado con nosotros, se ha revelado. Dice Dios hablando, ¿cómo? Muchas veces y de muchas maneras. Esto es la revelación. Más adelante vamos a estudiar al detalle lo que es la revelación, la inspiración, la iluminación, pero por ahora solamente entendamos la revelación como el acto divino de darse a conocer, el acto divino de comunicarse. Dios se comunica con sus criaturas, ¿no? Y lo ha hecho no de una sola manera, no es solo con la Biblia. Dios se comunica con sus criaturas o se ha comunicado con sus criaturas de muchas maneras, algunas más gloriosas que otras, algunas más perfectas que otras, pero eso ya lo veremos después, ¿sí? Entonces ahí está, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Ojo que hay algunas corrientes filosóficas que dicen, o mejor dicho, sustentan la existencia de Dios, pero niegan la comunicación de Dios con las criaturas. Eso vamos a estudiar después. No toda corriente teocrática, por así decirlo, o sea, que cree en la existencia de Dios, cree lo mismo que nosotros. Recuerda que hemos dicho la vez pasada que no hay que creer solo un porcentaje de doctrina fundamental, sino en todo, el 100% de la doctrina fundamental para considerar a los hermanos, ¿ya? Entonces, hay quienes, por ejemplo, son deístas y creen que Dios existe,
pero no creen que Dios alguna vez se haya comunicado con la humanidad. ¿Ven? Así que hay que tener cuidado con eso. Muy bien, tenemos otro versículo. Sí, Juan 1:1. También. Esos son principios que son ecos, o son versículos que son ecos del primero, que es Génesis 1:1, ¿no? Hebreos 1:1 es un eco de Génesis 1:1. Juan 1:1 también es un eco de Génesis 1:1. Y así en la Biblia vamos a encontrar varios versículos que son eco de este primer versículo, que es el fundamento de toda la Biblia, ¿no? Muy bien. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Ahora, yo quiero que te des cuenta ahí cómo es que la teología es progresiva. O sea, a medida que pasa el tiempo, Dios va ajustando más su revelación, nos va dando más detalles. No es que en un solo momento Dios dio toda su revelación. No, a lo largo de la historia Dios va a ir dándonos más revelación. Quiere decir que mientras más pasaba el tiempo, la revelación de Dios era más perfecta, más completa. Entonces, en el Génesis tenemos que Dios creó todo. Pero ya cuando llegamos, por ejemplo, al Nuevo Testamento, en ese Dios estaba el Hijo también, ¿no? Creando todo. ¿Te das cuenta? Ahí hablamos de la doctrina de la deidad del Hijo, que lo veremos después ya en la sección Doctrina 2, ¿no? Apenas estamos ingresando a Doctrina 1. Muy bien, después ya estudiaremos todos esos aspectos, ¿sí? Bueno, las primeras cosas que estudiaremos en esta oportunidad son las siguientes. Los nombres y los títulos de Dios. Vamos a empezar por ahí, ¿ya? Los nombres de Dios son aquellos mediante los cuales Él es conocido. Vamos a ponerlo ahí. Los nombres de Dios son aquellos mediante los cuales Él es conocido. Ellos denotan ¿qué? Su carácter y sus atributos. ¿Por qué Dios se manifiesta a veces con nombre? Con nombres propios, con nombres particulares, con nombres especiales, porque Él quiere revelarnos a través de esos nombres, por ejemplo, sus atributos o su carácter. Esto es cómo es Él y cuál es su naturaleza. Eso es lo que nos revela a través de sus nombres, ¿ya? A veces no son nombres, a veces también son títulos, y vamos a ir viendo esos detalles también. Los nombres del Señor son aquellos por los cuales Él es conocido a su pueblo, ¿ya? Por ejemplo, Salmos 54, verso 1. Los nombres personales de Dios, ojo, tenemos ahí nombres por los cuales Él se da a conocer o tiene una relación con su pueblo. Hay otros nombres que son nombres como personales de Dios. Tenemos de ejemplo Elohim, Jehová, Adonai, que van a describir más que nada el carácter de Dios y también sus acciones hacia la humanidad, distinguiéndolo entre el santo y el pecador. Básicamente eso es, Dios se va a distinguir, Él como ser divino, absolutamente santo, se va a distinguir de sus criaturas, que son imperfectas, ¿no? Que son pecaminosas o pecadoras. Entonces, a través de los nombres de Dios también marcamos una diferencia entre el Creador y las criaturas. Muy bien. Muy bien. Vamos a seguir adelante. Vamos con el primer nombre. Así, rápido. Elohim, ¿ya? Elohim. La palabra Elohim, o si quieres llamar también Elohim, no hay ningún problema. Ojo, desde ahora les voy diciendo, no nos peleemos por pronunciación, que no hay forma de saber cómo se pronunciaba, ¿no? No hay forma de saber ni el hebreo ni el griego de los tiempos bíblicos, no hay forma de saber cómo se pronunciaba. Entonces es absurdo discutir el día de hoy por cómo se pronuncia. No es Elohim, pastor, es Elohim. No hay forma, por favor. Nosotros tenemos solo escritos, no tenemos audios grabados para saber cómo pronunciaban. ¿Sí me dejo entender? Así que desde ahorita les voy diciendo para que no se me vayan a pelear por temas de pronunciación, por favor, ¿ya? Muy bien. Entonces continuamos. La palabra Elohim es traducida como Dios. Se encuentra más de 1300 veces en las Escrituras. Sin embargo, esto no es
un nombre personal de Dios, sino que es el título oficial de Dios, lo que Él es, que es Dios, ¿ya? Elohim, la palabra Elohim no es usada solamente para Dios. Eso es lo que también hay que saber en este respecto, que la palabra Elohim o Elohim no es un término o un título que se utilice solo para Dios. Por favor, esto es muy importante porque cuando vayas a estudiar los pasajes de la Biblia y te encuentres con este título, no te vayas a confundir cuando este título de verdad debería ser adjudicado o atribuido a otra persona y por ignorancia tú lo adjudiques a Dios. Por ejemplo, creo yo, el ejemplo más claro de todo es Génesis capítulo 6, ¿no? Verso 1, verso 2, donde dice, los hijos de Dios, dice, tomaron a las hijas de los hombres y se casaron con ellas, ¿no? Y procrearon hijos. Muy bien. Ahí tenemos un gran problema, porque ahí tú lees los hijos de Dios. En tu versión, en la mayoría que el día de hoy usa la Reina Valera 60, dice hijos de Dios. Si tú vas a otras versiones no va a decir hijos de Dios, ¿no? Cuando hay una buena versión no traduce hijo de Dios, sino traduce hijos de nobles o hijos de los poderosos. Ahora, ¿por qué? Porque Elohim es la palabra en el hebreo. Ahí es Ben Elohim. Ben es hijo. Elohim es hijo de Elohim o de los Elohim. Dicho sea de paso, Elohim es plural. Por eso que no se ha de entender solamente como noble o poderoso, sino nobles y poderosos. Es plural. Entonces, ahí tenemos un gran problema porque la mayoría cuando va a Génesis 6 sin este conocimiento, interpreta que los hijos de Dios están tomando a las hijas de los hombres. Así que, ¿quiénes son los hijos de Dios? Y ahí comienza todo un debate. De los que dicen son ángeles, porque los ángeles se llama hijo de Dios, ¿no? O son criaturas de Dios, o las primeras antes que los hombres, o son santos y en esta altura los hombres son pecadores. Y otros que por ahí se atreven a decir, no, hijos de Dios son los creyentes, los que se han convertido a Dios, ¿no? Tomando a las incrédulas, lo cual es absurdo, por supuesto, pero ves a dónde nos lleva cuando no sabemos ciertas cositas importantes. Elohim es un título que no solo se usaba para Dios, ya lo veremos más adelante, ¿no? Se usaba también para reyes, para jueces, para nobles, entonces incluso para ángeles, ¿no? O sea que a los hombres también se le llamaba Elohim, sí, muchas veces en el Antiguo Testamento se llama Elohim a los hombres, ¿no? Que tienen una posición de nobleza o de eminencia. Así que ten cuidado, ya ves cómo nuestra teología va a ser afectada cuando conocemos más a Dios, sus nombres, su título, su carácter, etcétera. Entonces, cuidado con interpretar en Génesis 6 que ahí los ángeles están cohabitando con las mujeres y luego salieron tremendos gigantones. Eso la Biblia no enseña jamás. Simplemente tenemos a veces malas traducciones o también malas interpretaciones, ¿no? Muy bien, continuemos entonces. Es lo que tienes que saber. La palabra Elohim no es usada solamente para Dios, sino para los hombres. Por ejemplo, abre tu Biblia en Salmos capítulo 82. A ver, creo que no, hoy día no he abierto la Biblia aquí, así que no os lo voy a poder mostrar. Pero, a ver, un momentico, ahí estamos. Ya, ahora sí. Salmo 82, Salmos 82. ¿Listos? Dice el versículo 6. Dice, yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Wow. Oye, ten cuidado, ya no te vayas a volver testigo de Jehová. Mira, acá dice que hay, hay dioses menores, ¿no? Vosotros sois dioses. Y ojo que este es el salmo que Jesús va a citar en los evangelios, ¿te acuerdas o no? Lo has leído, ¿no? Cuando Jesús habla, oye, pero si la escritura dijo a aquellos a quienes vino la palabra, dioses sois, y ustedes se espantan tanto porque yo digo soy hijo de Dios, ¿no? ¿Te acuerdas, no? Estos hermanos no han leído, creo, Dios mío. Lean sus Biblias, pues, hermanos. Están en doctrina bíblica, ya tienen que leer sus Biblias, por favor. A ver, entonces, vamos allá. Pastor, para que no se queden con la duda. ¿A quién le está diciendo aquí dioses sois? Pero recuerda que ahí el término es Elohim. No está diciendo que hay muchos dioses, por supuesto que no. ¿A qué se refiere entonces, pastor? Contexto, pues, hermano. Nada más que eso. Contexto. Vamos a ver. Por ejemplo, mira en el verso 1. Dios está en la reunión de los
dioses. Ah, oye, o sea que hay muchos dioses. No. ¿A qué se refiere? Vas a ver ahorita por el contexto, se refiere a jueces, a los jueces, ¿ya? A los hombres que eran jueces sobre los demás hombres. Muy bien. Entonces dice ahí, en medio de los dioses juzga, otra vez, ¿no? ¿Hasta cuándo? Mira, juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan todos los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Pero como hombres, ¿qué dice? Moriréis. Ah, entonces no eran dioses, eran hombres, pues. Como hombres moriréis. Y cuando cualquiera de los príncipes, ahí está, príncipes, ¿eh? Caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Así que estos son hombres, no son dioses, por supuesto. Son hombres, pero que tienen una eminencia entre los demás hombres. O sea, son príncipes, son jueces. Y estos príncipes, ¿qué hacen? Injusticia, son corruptos. Y Dios que ve desde los cielos está juzgando a los príncipes y jueces de la tierra por su corrupción, por hacer violencia, por hacer mal a los hombres. ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? ¿Ya? Así que date cuenta, la palabra Elohim no solo se usa para Dios, también se usa para los hombres. ¿Ah? Bueno, y esto por supuesto lo dijo Jesús en Juan capítulo 10, verso 34 al 35. A veces el término o el título Elohim también se va a usar para ídolos. Sí, por ejemplo, Éxodo 34, 17. Vamos allá. Éxodo 34, 17. Muy bien. Segundo libro de nuestras Biblias, Éxodo 34, verso 17. Dice, no te harás, ¿qué dice? Dioses de fundición. ¿Acá a qué se refiere? A los ídolos. La misma palabra. No te harás Elohim de fundición. ¿Ah? Se aplicaba también a los ídolos, incluso a los falsos dioses. Qué interesante. ¿Alguno el día de hoy se ha peleado porque si escribes Dios en mayúscula o Dios en minúscula? Arrepiéntase si se ha peleado por eso. En la Biblia nunca se escribe títulos de Dios o de Espíritu Santo con mayúscula o minúscula. No había esa ni en el hebreo ni en el griego. Es más, cuando se hablaba de los dioses falsos también se escribía igual. Y del Dios verdadero igual, todos con minúscula. Eso de que Dios falso minúscula y Dios verdadero mayúscula, eso es un invento que ni siquiera en las reglas de gramática existe, así que no te vayas a pelear por eso. Pastor, pero yo lo hago por respeto, no hay problema, esa es tu posición, hazlo por respeto, y yo también, yo escribo Dios con mayúscula porque ya se nos ha quedado eso, pero en realidad no es una regla, ni hermenéutica ni espiritual, así que no tiene caso de que te estés peleando. Si por ahí un hermanito en el Facebook comenta Dios con Dios minúscula y tú le, ay, qué anatema eres, qué abominable, ¿cómo vas a poner Dios con Dios con Dios minúscula o con D minúscula? No te pelees por eso, que eso no tiene nada que ver con la doctrina bíblica. Nunca en la Biblia se diferenciaba Dios verdadero a Dios falso por el uso de mayúscula o minúscula, jamás. Entonces, ¿cómo lo diferenciamos, pastor? Por el contexto, por hermano. Nada más que por el contexto. Era la misma palabra empleada de la misma o escrita de la misma manera, pero la forma que se le trata a esa palabra en el contexto es lo que nos dice si trata de un Dios, el Dios verdadero o un Dios falso. ¿Sí me vas a entender? Así de sencillo. No necesitas ponerle ni mayúscula ni minúscula. Así que si paras ofendiendo a los demás por eso, arrepiéntete, pecador. ¿Ya? Muy bien, seguimos. Dicha palabra es el título de Dios tal como la palabra presidente, ¿no? La palabra presidente no es un nombre, no le vas a poner a tu hijo presidente, aunque hay cada persona el día de hoy que es capaz de ponerle. Entonces no es un nombre, sino es su título. El nombre oficial de Dios sería Elohim. Es como decir el presidente, algo así, ¿no? Entonces no es tanto un nombre propio como el que usamos nosotros, Jonatán, qué sé yo, Rosario, Pilar, no es un nombre propio, es un título. Como decir pastor, ahí está, es un título, ¿te das cuenta? Presidente, alcalde, es un título. Muy bien. Muy bien, ahora, Elohim es un sustantivo plural. Vamos a escribir eso. Elohim es un sustantivo plural. Inmediatamente, hermanos, decimos que plural significa dos o más, ¿sí o no?
Y esto es algo también bueno para aprender. Nosotros en nuestro castellano, para nosotros cuando yo te digo plural, tú entiendes que plural es dos hasta más, ¿sí o no? Pero en el hebreo no es así. Eso nos va a ayudar mucho para entender cierta doctrina. Vamos a ver. ¿Es cierto esto en el idioma castellano? Sí, pero no es así en el idioma hebreo. En español tenemos dos números, por ejemplo, singular, que significa uno, y plural, que significa dos y más. ¿No es así? En hebreo, sin embargo, tenemos tres números, ¿ya? El singular, que significa uno, el dual, que significa dos, y el plural, que denota tres a más. ¿Sí me dejo entender? Entonces no podemos tratar de entender esta terminología hebrea con nuestro pensamiento o nuestra gramática castellana. Y es por eso que a veces no cometemos, o mejor dicho, metemos la pata terriblemente, ¿no? En algunas cositas. Ahora, entonces, en el hebreo, cuando tú quieres decir algo plural, no es a partir de dos, sino recién a partir de tres. En el hebreo hay un número que se llama dual, para referirse a dos. Eso para nosotros no existe, pero en el hebreo sí, ¿ya? Por tanto, Elohim es un sustantivo plural de tres o más. ¿Sí me dejo entender? ¿No? No es para dos solamente. Y bueno, Génesis 1.1 va a declarar, en el principio creó Dios. Qué interesante que ahí utiliza la palabra Elohim. En el principio creó Elohim los cielos y la tierra. Otro indicio bíblico de la Trinidad, por supuesto, a la luz de Génesis 1.26, porque dice ahí, entonces dijo Elohim, ahí dice, usa ese mismo título. Entonces dijo Elohim. Si tú lo tradujeras en forma castellana, eso sería así. Entonces dijo dioses, lo cual suena absurdo para nosotros, ¿no? Porque la forma de expresar es como hablar de uno solo, pero el título es plural. Y ya sabes que plural en el hebreo no solo son dos, sino son de tres para arriba. Y dice, entonces dijo Elohim, hagamos al hombre a nuestra imagen. Plural. Esto quiere decir que hay por lo menos tres ahí. Ahora, esto es importante ¿por qué? Sobre todo para nosotros el día de hoy, porque hoy se está levantando una secta coreana que es más conocida como la secta de Dios Madre, ¿sí o no? ¿La han escuchado? Levante la mano quien ha escuchado algo de la secta de Dios Madre. Muy bien, ahí está, varios, muy bien. Bueno, ellos sacan precisamente Génesis 1.26, ¿sí o no? Sí, ellos te van a sacar Génesis 1.26. ¿Y qué te van a decir? Mira, en Génesis 1.26 dice, hagamos, ¿no? Al hombre, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y encima van a apelar al hebreo y te van a decir, oye, ¿sabías que ahí la palabra es el título Elohim? Y que Elohim es plural, que denota más de una persona, y tú como no sabes, así que ahí está diciendo hagamos, o sea, mírate cuenta, no está Dios solo, ¿no? Dios Padre solo, sino que Dios Padre tiene a su Dios Madre, a su esposa. Y los dos están creando a el hombre. Ahora, y tienen otro argumento ahí para sentenciar. Dicen, oye, ¿no has leído lo que sigue? Dice, a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. ¿Y qué hace inmediatamente? Crea al hombre y a su mujer. Así que cuando dice nuestra imagen y nuestra semejanza, se refiere a Dios Padre y Dios Madre. Por eso crea a Adán y Eva. Oh, y tú dices, wow, Dios mío, qué revelación, ¿no? ¿Cómo me he perdido esto tantos años? ¿Dónde han estado ustedes, amados asiáticos? ¿Por qué no me han explicado antes? ¿No? Y te conviertes ahora a la secta de Dios Madre. Qué interesante. Ahora, como tú sabes, y tú dices, a mí no me vas a agarrar, ¿no? Es cierto que Elohim es plural, pero es plural hebreo, lo cual no se puede limitar solo a dos, tiene que ser tres a más. Así que eso no favorece la doctrina dual, porque los de la secta de Dios Madre creen en el dualismo, pues, la existencia de Dios, dos dioses, ¿no? Una mujer y uno varón, un Dios masculino, un Dios femenino, ¿no? Ese es dualismo, que después vamos a ver. Entonces lo derrotamos con un ligero conocimiento de la gramática hebrea. Y se acabó. ¿Ya? Así que ahí tienes una base para presentar defensa de la sana doctrina. Y además, bueno, ya después les ahondaré más para no confundir. Después les diré unas cositas más. Bueno, vamos a seguir.
Entonces hay que ver que el significado literal de Elohim también, vamos a anotar ahí, es el que ejerce poder. Básicamente es eso, el que ejerce poder. Recuerda que estamos hablando de un título de alguien que tiene eminencia, o sea, poder, pues. Alguien que está, como decir, en un trono, ¿no? Por eso es que básicamente significa el que ejerce poder o también el fuerte, el fuerte. Y en el primer capítulo de Génesis se describe, ya, vamos a ver a Elohim, o sea, a Dios, ejerciendo su poder en estas 11 palabras. Por ejemplo, creó, hizo, formó, movió, dijo, vio, llamó, separó, puso, terminó y bendijo. Tarea tuyo va a ser leer ese capítulo y subrayar cuántas veces aparece esa acción de Elohim, demostrando que su poder, ¿ya? Demostrando que también Él está al mando, porque es extraordinario, si te das cuenta, Él no solamente está haciendo, sino que está ordenando. Y dijo Dios, sea la luz, orden. Entonces, el poder de Dios no solamente es dinamis, como decir un poder explosivo o de energía, sino es un poder soberano. Por eso que la Biblia habla de que Él manda incluso a las cosas que no son como si fueran. Qué interesante. Entonces, eso es lo que estamos viendo, la autoridad de aquel que está sentado sobre todo. Y Dios está demostrando no solo el poder de omnipotencia, sino está demostrando su poder de autoridad, de dominio, de señorío. Entonces, vemos ahí que Dios está ejerciendo este título, Elohim, el que está sentado en el trono, el que está por encima de todo, el poderoso, el fuerte, ¿no? Entonces son términos que nos ayudan a ver, hermanos, cómo es que Dios ejerce autoridad. Y mira, entonces dice, y dijo Dios, sea la luz, ¿no? Y sepárense las aguas. Está ordenando, si te das cuenta. Ahora, qué interesante porque Jesús va a utilizar lo mismo cuando Él estuvo en la tierra para, por ejemplo, decir viento y mares cesen o hagan bonanza y le obedecen. Y esto era maravilloso, porque esto es algo que el hombre jamás podría hacer ni ninguna criatura. Entonces, ¿qué está demostrando Jesús al ordenar a la naturaleza? Esto, Él es el Elohim. Eso está demostrando, ¿ya? Lo que vemos en Génesis capítulo 1. Por eso que los que lo vieron se quedaron perplejos y asombrados. ¿Quién es este que aún los vientos y los mares le obedecen? Entonces Jesús está resaltando esos atributos gloriosos de Dios en Génesis capítulo 1. Él tiene el dominio total sobre la creación. O sea, Jesús es Dios, en simples palabras. Y eso lo veremos con más detalle después cuando entremos a la parte del Hijo, la doctrina del Hijo, ¿no? Muy bien, entonces, vamos a ver ahí. Ninguna criatura, hermanos, tiene poder, sino el que Dios le haya dado. Nosotros tenemos cierto poder, cierta autoridad. Sí, Adán, por ejemplo, tenía señorío, ¿no? Pero no tiene poder y autoridad intrínseco, sino que es compartido de parte de Dios. El hombre tiene un poder o una autoridad delegada, esto quiere decir limitada, solo lo que Dios le permita tener. Esto es lo que vemos con Jesús cuando está ante Pilato y Pilato le dice, yo tengo poder para soltarte o para quitarte la vida, ¿no? Matarte aquí o dejarte libre. ¿Y qué le dice Jesús? Ningún poder, o sea, no tendrías ninguna autoridad si no te fuera dada desde arriba, desde el cielo. Entonces, estamos viendo que el hombre tiene un poder, una autoridad, vamos a decir así, un poco ficticia, ¿no? El hombre cree tener autoridad, dominio, señorío, pero en realidad no, es lo que Dios le permite tener. Si Dios no le permitiera, no habría forma en que el hombre tenga ese poder. ¿Sí me va a entender? Y eso, por supuesto, nos hace tener ¿qué? Seguridad, esperanza, ¿sí o no? Claro, pues, porque estamos nosotros de parte de aquel que tiene toda la autoridad y es lo mismo que Jesús usó antes de dar la gran comisión. Él dijo, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Qué interesante. Dominio absoluto, solo Dios puede tener eso. Jesús estaba tomando este papel soberano, ¿no? Por encima de toda la creación para decir, con esa potestad con la que mando al viento, a los planetas y a los cosmos, es que yo les ordeno ahora, hagan discípulos. Qué interesante. Hermanos, cuando hacemos discípulos no solamente es una obediencia, ¿sabes qué? Estamos
estamos nosotros amparados con toda esa autoridad de Cristo. ¿Ah? Así que no hacer discípulos, no sabes, hermanos, de lo que te pierdes. Estás desprovisto de esa potestad, de esa autoridad, de ese dominio, de ese control del Señor. ¿Eh? Muy bien, vamos a seguir avanzando. Elohim, que es Dios, tiene poder sobre los gobiernos. En forma aplicativa, la Biblia también va a señalar esto de Dios. Elohim tiene poder sobre los gobiernos. Daniel destacó esa verdad, por ejemplo, en Daniel capítulo 4, verso 17. ¿Ya? Daniel capítulo 4, verso 17. ¿Qué dijo? Vamos a ver. Daniel capítulo 4, verso 17 dice, la sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres y que a quien él quiere lo da y que constituye sobre él al más bajo de los hombres, ¿no? Ahí está, el Altísimo Dios Elohim gobierna sobre el gobierno de los hombres. El gobierno de los hombres entonces es limitado y es temporal, es ficticio. Nosotros entonces estamos seguros en aquel que está por encima de todo. De ahí el título, el Altísimo. Muy bien. Bueno, vamos a seguir. Lleno de orgullo entonces, Nabucodonosor fue herido de locura hasta que reconoció que el Altísimo ciertamente gobernaba, no él. Él pensó que él era el máximo, ¿no? Él era el Señor y Dios le dio una tremenda lección, ¿no? Entonces recobró su razón y se convirtió en un fiel creyente de esta verdad, ¿no? Qué interesante. Elohim, que es Dios, tiene poder sobre los juicios, ya sean relativos a los hombres o a las naciones. Cuando Él golpea, nadie puede resistirle. Básicamente es la idea. Muy bien. Bueno, hermanos, ahora pasamos a otro título de parte... A ver, vamos a ver acá en la diapositiva. Ahí está. Otro título de parte de Dios, ¿ya? Jehová. Creo que es uno de los títulos, uno de los nombres de Dios más conocidos, ¿no? ¿Quién no ha escuchado de este nombre? Jehová, ¿sí? Muy bien. Jehová es el nombre personal de Dios. Al contrario que Elohim lo usa como título, Jehová es el nombre personal de Dios. Este es el nombre que está por encima de todo otro nombre. El significado de esta palabra en sí es redentor. Ahí hay que escribir eso, ¿no? El significado de Jehová es redentor. Cada vez que se usa en las Escrituras, dicha palabra está conectada con el sentido de liberación. Esa es la idea. Segunda de Crónicas 18:31, por ejemplo. Vamos a abrir nuestras Biblias. Segundo de Crónicas, ¿ya? El capítulo 18. Segundo de Crónicas 18:31. Ay, acá creo me equivoqué. Ajá. Ya. Segunda de Crónicas, a ver, vamos a ver, sí, 18:31. Acá está. Dice, cuando los capitanes de los carros vieron a Josafat, dijeron, este es el rey de Israel, y lo rodearon para pelear, mas Josafat clamó y Jehová lo ayudó, dice, ¿no? Y los apartó Dios de él. Esto es redención, esto es liberación. El nombre de Jehová se conecta siempre a este sentido de liberación, rescate, básicamente, ¿no? A pesar de que el nombre personal de Dios, Jehová, se escribía, este nunca se pronunciaba. Ese es un dato que hay que señalar ahí. Nunca se pronunciaba el nombre de Dios, el nombre Jehová, ¿ya? Los judíos consideraban que ese nombre era demasiado sagrado para ser pronunciado por labios humanos. Hay la posibilidad de que esta pronunciación no sea correcta ni aún hoy. O sea, si usted me dice, pastor, ¿cómo se lee Jehová? No sabemos, no hay forma de saberlo, ¿ya? Puesto que el idioma hebreo se escribe sin ninguna vocal encima, se escribe con consonantes nada más. Saber la pronunciación va a ser algo, hermano, sinceramente imposible.
imposible, ¿ya? El nombre Jehová en el hebreo se deletrea J-H-V-H. Otra vez, J-H-V-H. Confiamos en que lo que estamos pronunciando, estamos haciéndolo correctamente. Confiamos, ¿no? Cuando a veces decimos, por ejemplo, Yahvé. Confiamos en que sea la pronunciación correcta, pero no. Creo que estamos muy lejos todavía de eso. Podría pronunciarse GB en algunos casos. También GB en otros casos. O incluso Yahvá. No lo sabemos. O también de otras maneras diferentes. Ahora, cuando los escribas llegaban, ojo, estaban escribiendo y llegaban justo a este nombre, tenían que escribir este nombre, ¿qué es lo que hacían? Para copiar ese nombre Jehová, ellos se lavaban todo el cuerpo, se bañaban, literalmente, ¿no? Y las plumas que estaban usando para escribir, ¿sí? Eran limpiadas, ¿ya? De una manera muy minuciosa. Muchas de ellas incluso eran desechadas, eran quemadas, ¿no? Aún en público, cuando los lectores de las Sagradas Escrituras llegaban a esta palabra, no la pronunciaban, ¿te das cuenta? O sea, estaban leyendo la Escritura y cuando llegaban a la palabra Jehová, enmudecían, no la pronunciaban. Y tenían mucho miedo, por ejemplo, de pronunciarla en vano. Había un mandamiento también que dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Entonces ellos ni siquiera lo mencionaban ya, ¿no? Ni siquiera lo pronunciaban. Así que sustituían esa palabra Jehová, la sustituían a veces por Elohim o también por Adonai, ¿ya? A veces la palabra Jehová en pronunciación la sustituían por Elohim o Adonai. Muy bien. Una de las razones por la que suprimían la palabra Jehová era para inculcar en las mentes de la gente la santidad de su significado. Por supuesto, no del nombre, obviamente, no es algo místico, ¿no? Sino obviamente de lo que implica. Estás hablando de el soberano, el Salvador, el Todopoderoso, ¿no? Entonces, más que nada por eso. Muy bien. Cuando el Señor, Jehová, apareció ante Moisés en la zarza ardiendo y ahí le dio la comisión para que guiara a los hijos de Israel pues fuera de Egipto hasta llegar a la tierra prometida. Moisés hizo una pregunta, ¿no? Moisés preguntó: he aquí que yo voy, ¿no?, a los hijos de Israel y les digo: el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy, ¿no? Yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Interesante, algo que en nuestro castellano esto es ilógico de hacer, ¿no? Bueno, eso está en Éxodo capítulo 13, para los que necesitan. Éxodo 3, 13 al 14, ¿ya? Jehová es el eterno yo soy, esa es la idea. No hay pasado ni futuro con Jehová, ¿ya? Él es el presente eterno, el autoexistente, el que se hizo conocer. Esa es la idea, ¿no? El autoexistente que está de alguna manera ingresando, ¿ya?, al mundo existente, al mundo temporal. El eterno entrando al mundo temporal, ¿no? Eso, o sea, eso es una manifestación, revelación de Dios que distancia obviamente a la criatura del Creador. Y Él tiene una manera de establecer esa, digamos, o una especie de memoria de eso a través de sus títulos, a través de sus nombres, ¿no? En Éxodo 22 también leemos: yo soy Jehová tu Dios, yo soy el Señor tu Elohim. Mira cómo utiliza estas dos palabras, ¿no?, de manera indistinta. Había muchas clases de Elohim, hemos visto, ¿sí? Pero había solo un Jehová, ¿ya? Hay que anotar ese punto también, es muy importante. En término Elohim se utilizaba de muchas maneras para con muchos seres personales, pero Jehová no. Jehová solo a Dios. Solo había un Jehová, ¿ya? En la palabra de Dios leemos el Elohim o Elohim de Israel, pero nunca vamos a leer el Jehová de Israel, ¿no? El Jehová de Israel.
¿Por qué? Porque no existe otro Jehová, así de sencillo, ¿sí? Cuando utilizaremos el término Dios, el Dios de Israel, porque hay otros dioses, hay de otros pueblos que significan otras cosas, pero Jehová no, no es el Jehová de Israel, ¿ya? No existe entonces otro Jehová. Cuando Elías y los profetas de Baal tuvieron una confrontación, recuerdan la historia, ¿no? Fue para determinar cuál era o quién era Elohim, ¿ya? Jehová o Baal, esa era la idea. No es para determinar quién es Jehová, sino quién era Elohim. Si lo es Jehová o lo es Baal. Y al final el pueblo dijo, Jehová es el Elohim, ¿no? Qué interesante. Así es entonces, Jehová siempre estuvo relacionado de una manera redentora con su pueblo. Pero esta relación con sus criaturas, incluyendo a los no regenerados, fue siempre como Elohim. Lo mismo en la actualidad, por ejemplo. Dios es el Dios de todos los que no son salvos, pero Él es Jehová, el Padre de todos los que son salvos. O sea, hay una relación más estrecha. Este título se usa en connotación con su pueblo, ¿ya? El libro de Jonás nos da una ilustración de esto. En los capítulos 3 y 4 la gente invocaba a Elohim, si te das cuenta, pero Jonás invocaba a Jehová, ¿no? Los ninivitas eran hombres perdidos, pero Jonás era salvo. Los primeros se convirtieron y se salvaron y pidieron, después de su salvación, llamar a Dios Jehová. Ahora sí, vamos a llamarle Jehová. Nuestro Elohim es Jehová. Mira, cambio de relación. Este nombre tiene una connotación de relación especial, te das cuenta, con aquellos que se rinden ante el Dios verdadero. Entonces, Elohim es un término bastante, digamos, común, general, pero Jehová no. Se aplica al Jehová, al Dios verdadero, ¿no? Muy bien, podríamos anotar también ahí para que puedas comparar Jueces 7, 14 y 15. Jueces 7, 14 y 15. También Segundo de Crónicas 19, del 6 al 9. Segundo de Crónicas 19, 6 al 9. También Génesis 7, 16. Génesis 7, 16. Y Primero de Samuel 17, 46. ¿Ya? Primero de Samuel 17, 46. Ahora, tenemos otro nombre para Dios y este es Ja o Ya, como quieras. Ya te dije que por pronunciación no vamos a pelearnos, ¿ya? Se deletrea J-A-H. Este se encuentra unas 48 veces en las versiones corregidas. Algunos eruditos bíblicos creen que Ya o Ja es una forma abreviada de Jehová, ¿sí? No podemos determinarlo absolutamente, pero con mucha probabilidad sea una forma abreviada de Jehová. El significado es el mismo, eso sí, el significado es el mismo. Por ejemplo, Salmo 68:4 dice, cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Mira, Ja o Ya es su nombre. Alegraos delante de él, ¿sí? Alegraos delante de él, ahí está. Ja, que probablemente sea Jehová también, ¿no? El nombre Ja está siempre relacionado con alabanza. Eso también hay que resaltarlo. Este nombre más diminuto, J-A-H, Ja, siempre está relacionado con alabanza. Se encuentra por primera vez ya traducido como Jehová en Éxodo 15:2. Notamos ahí. En Éxodo 15:2. Creo que en nuestra versión está traducido como Jehová, aunque en el hebreo es simplemente Ja. ¿Ya? Éxodo 15:2. Muy bien. Muy bien. Creemos que la palabra que significa Dios, o sea, Elohim, siendo que es plural, como en Génesis 1:1, definitivamente sugiere que la Trinidad creó los cielos y la tierra. Sin embargo, los modernistas la interpretan de otra manera. Por ejemplo, ellos dicen que la cita mencionada debería leerse: en el principio dioses crearon los cielos y la tierra. Y la razón para esto, según ellos, es que Israel, para empezar, creía en muchos dioses.
pero que su religión evolucionó hacia el monoteísmo. Esta forma de razonar con respecto al asunto ha sido motivo de dificultad para muchos estudiantes universitarios. ¿Hay algún pasaje bíblico que refuta esto? Ciertamente que sí. Por ejemplo, Deuteronomio 6:4. Hermanos, tengamos mucho cuidado porque el día de hoy tenemos lo que es crítica y lo que es alta crítica. En lo que es crítica, podríamos movernos dentro de lo que es el campo conservador todavía, pero cuando vamos a la alta crítica, esto ya busca, creo yo, destruir todo lo que es bíblico, ¿no? Y hay que tener bastante cuidado cuando nos vayamos al campo académico y revisemos todo tipo de fuentes, cursos, etcétera, y tengamos contacto con la alta crítica. Y la alta crítica le va a quitar lo sustancial a la Biblia, hasta a veces lo milagroso, lo revelador de Dios, y o sea, prácticamente nos va a dejar ahí a la Biblia como un libro mitológico, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado que la alta crítica a veces le quita el grado de inspiración a varios libros o pasajes de la Biblia, ¿no? Entonces, bastante cuidado con eso, ¿ya? La mejor forma de estudiar la Biblia es comparar la escritura con la escritura, ¿sí? Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice, oye Israel, Jehová, mira, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Eh? Ahora bien, al colocar los nombres Elohim y Jehová donde corresponden en este pasaje, vemos que la palabra revela la Trinidad. ¿Por qué? Porque dice, oye Israel, Jehová nuestro Elohim, que es tres o más personas, es un Jehová. Qué interesante, ¿no? Jehová, nuestro Dios es un Jehová. ¿Qué es eso? La Trinidad que se enseña a lo largo de toda la Biblia, ¿no? Por consiguiente, Israel comenzó con la creencia en un Dios y luego su fe se degeneró y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedes y de reptiles. Romanos 1:23. Ten cuidado, que la alta crítica te va a dar aire de erudición, de conocimiento. Te va a decir, no, originalmente por el campo semítico los judíos eran politeístas, porque recuerda que no siempre fueron judíos y entonces creían ya en varios dioses y por eso que se utiliza el Elohim en el Génesis 1:1. Entonces después ya fueron cambiando al monoteísmo y no, ten cuidado, porque aquí claramente se nota en el Shema, ¿no?, que el judío creía siempre en el monoteísmo, pero más adelante, conforme avanza su historia, ellos se fueron degradando al politeísmo, producto de dejarse influenciar por las naciones paganas. Justamente. Ahora, justamente Moisés escribe, y eso también hay que tenerlo con más certeza, Moisés no escribe Génesis, por supuesto, cuando están sucediendo las cosas en la creación, pues Moisés existe para la etapa del Éxodo, más de 430 años después de José, ¿no? Entonces, muchos siglos después recién se está escribiendo el Génesis, ya con conocimiento pleno, y ahí es donde él escribe, en el principio creó Dios, Elohim, los cielos y la tierra. Así que eso de nada sirve decir que originalmente los judíos antes o en la región semita ellos creían, no sirve de nada, porque quien está escribiendo es Moisés en la etapa del Éxodo, con la revelación completa del monoteísmo. ¿Sí me dejo entender? ¿No? Entonces hay que prestar bastante atención. Lo mejor siempre va a ser comparar a la Biblia consigo misma. Esa es la manera correcta de estudiar las escrituras, ¿ya? Así que por eso es que Moisés estaba bastante interesado en adoctrinar al pueblo antes de tomar la tierra prometida. ¿Por qué? Porque sabían que en Canaán estaban las naciones paganas que creían en el politeísmo, ¿ya? En el enoteísmo también, ¿no? Y ellos creían en muchos dioses. Entonces por eso se les preparaba mucho para que no se contamine más bien con ese tipo de creencias, ¿ya? Muy bien, pasamos a la siguiente palabra, Adonai. Siguiente palabra, ¿ya? Adonai, ahí está. El término Adonai realmente significa amo o dueño, así simplemente. Amo o dueño. El que posee, ¿no? El que gobierna, el que bendice a los suyos. La encontramos primeramente en Génesis capítulo 15, del verso 1 al verso 2. Y algo significativo va a pasar ahí, ¿no? Con el pacto
abrahámico, ¿no? En Génesis capítulo 15. Adonai puede siempre conocerse por la palabra Señor o también mi Señor. En el Antiguo Testamento de la Biblia existen dos formas diferentes de esta palabra. La forma singular es Adonai y Adorai es la forma plural, ¿no? Entonces, Adonai, Adorai. Singular, Adonai. Plural, Adorai, ¿ya? A-I, Adorai. Muy bien. Ahora, Adonai es usada de dos maneras en las Escrituras cuando se refiere al hombre en sus relaciones terrenales. ¿Cómo es esto? Uno, como el amo de sus esclavos. Por ejemplo, en Génesis 24:9 dice, entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor. ¿Qué utiliza ahí? Adonai. Su Adonai, ¿no? O sea, la relación en este caso, en el aspecto del hombre, sería la relación entre un amo y sus esclavos, Adonai, para ir entendiendo más o menos a qué se perfila esta palabra, este título, ¿no? Muy bien, y dice ahí entonces, puso debajo del muslo de Abraham su Adonai y le juró sobre este negocio. Dos, también en la relación como un esposo para con su esposa. Por ejemplo, en Primera de Pedro 3:6, cuando dice, como Sara obedecía a Abraham llamándole Señor. Eso en la terminología hebrea que era Adonai, su Señor, ¿no? Wow. Un esposo con su esposa. El esposo era el Adonai de su esposa, ¿no? Muy bien. Un hebreo podía venderse a otro hebreo, quien se convertía en ¿qué? En su amo. Pero no podía venderse para siempre, sino que fue puesto en libertad, ¿en qué año? En el año del jubileo. En el año del jubileo. O sea que Dios sí permitía, no lo aprobaba, pero permitía, por causa del hombre, la esclavitud. Pero Dios había instituido un remedio para eso, que era el jubileo. Cuando llegaba el jubileo, todos los esclavos eran libres. Qué hermoso. Contrario a los otros pueblos paganos, que se permitía la esclavitud, pero sin libertad. Eras esclavo para siempre o a menos que puedas, por alguna manera extraordinaria, lograr tu libertad, como un pago fuerte, ¿no? Una suma fuerte o algo así. Pero aquí no, aquí llegaba el tiempo establecido por Dios y todos tenían que liberarse, sí o sí, era ley de Dios, ¿ya? Muy bien. Sin embargo, había una manera por la que un esclavo podía convertirse en esclavo para siempre también. Y esta era por opción propia, es decir, por libre voluntad. A veces uno se pregunta, ¿pero quién va a querer ser esclavo para siempre? Pero sucedía. Se daba el caso en la que un esclavo pues quería seguir teniendo a su amo. Porque hay de todo, pues hay amos que eran duros, ¿no? Pero hay amos que eran buenos amos, o sea, amables, ¿no? Justos. Entonces al esclavo le gustaba estar con ese amo. Ah, qué bueno mi amo, ¿no? Me da de comer, me atiende, me trata bien. Así que no quiere ser esclavo. Entonces el esclavo a veces quería quedarse para siempre como un esclavo. Y en Éxodo 21, 5 al 6, anotamos eso, Éxodo 21, 5 al 6, se establecía la forma en la que si un esclavo quería, esto es por libertad, por voluntad propia, si quería se podía quedar como esclavo para siempre. Dice, y si el siervo dijere, cuando dice siervo se refiere a esclavo, ¿eh? Si el siervo dijere, yo amo a mi señor, ahí está, a mi Adonai, amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Ah, también, había otra cuestión también. A veces él quería quedarse como esclavo, ¿por qué? Porque los hijos, pasaba esto muchas veces, los hijos que le nacían al esclavo, mientras él estaba esclavo de su amo, esos hijos eran de su amo, no del esclavo. ¿Sí me vas a entender? Entonces, llegaba el tiempo de la libertad y él tenía que irse, pero ¿sí iban a quedar sus hijos? Ah, no, 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 yo me quiero quedar con mi familia, así que me hago esclavo para siempre. Muy bien. Muy bien. Entonces dice ahí, otra vez, yo amo a mi Señor, primero, amo a mi Adonai, amo a mi Señor. Luego a mi mujer y a mis hijos. No saldré libre.
Entonces su amo lo llevará ante los jueces, en ese tiempo se hacían las cosas con jueces, y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesma. Qué interesante, ¿no? Y será su siervo para siempre. O sea, prácticamente le clavaba al poste, a la madera, la orejita, así le clavaba, ¿no? Y así era liberto. ¿Qué estamos viendo ahí? No quiero adelantarme, pero podríamos estar viendo un cuadro de redención, ¿no? Aunque eso parece extraño, porque en la redención tú eras libre. Aquí más bien se usa para que seas esclavo para siempre. Pero recuerda que el vínculo no era el vínculo cruel, como normalmente se suele pensar de la esclavitud. Era un vínculo más bien bueno, de amor, ¿no? Un vínculo, como él mismo lo dice, amo a mi Señor, amo a mi familia. Entonces era un vínculo de amor. Y esto es lo que sucede también, hermanos, en la redención, ya después lo veremos. No solamente somos libres del pecado, en la redención también somos hechos siervos de quién? De Dios, de Jesucristo. Eso es lo que Pablo usa. Pablo, doulos, o sea, siervo, esclavo de Jesucristo. Y esto ya no es obviamente la misma esclavitud de opresión que teníamos con el pecado, Satanás o el mundo, sino es una esclavitud ya en un vínculo de amor. ¿Sí? Una esclavitud en la que uno se somete voluntariamente a nuestro Adonai, a nuestro Señor, que en el griego vamos a verlo como kurios, ¿no? O Kyrios también, como quiera, porque dice que pronunciación no vamos a pelearnos, ¿ya? Muy bien, muy bien. Entonces, mira ahí, Pablo dijo que él era un esclavo de servidumbre, o sea, un siervo, prácticamente eso es esclavo, esclavo de Jesucristo, comprado por sangre y vinculado por amor. Cada vez que uno menciona el nombre del Señor Jesucristo, uno debe pensar, Él es mi Adonai. Juan 13:13, ¿ya? Para que anotes ahí. Juan 13:13. Llevando esto a otro plano, ¿no? Al plano espiritual, Jesucristo sería nuestro Adonai, nuestro Señor, somos sus siervos. Y a veces el término se ha diluido mucho, ¿no? Porque hoy decir siervo, el siervo del Señor, nos da como que un aire de grandeza, ¿no? De prestigio, de título, de autoridad, ¿no? Entonces los pastores les gusta que le llamen el siervo del Señor. El pastor sale todo orgulloso, ¿no? Ah, yo soy el siervo, soy el siervo. No, creo que hay que volver a las raíces y hay que utilizar el término más apropiado, sería esclavo. Ahí está, pasa pastor, esclavo, el esclavo del Señor. Ah, eso no nos gusta mucho, ¿no? Mejor dime el siervo, porque que hace pensar que yo tengo acá la eminencia. No, no, la palabra en sí es esclavo, sin derecho, ¿ah? Sin derecho alguno, y consagrado total al servicio de, ¿sí? Entonces, ahí hay que corregir ciertas cositas, ¿no? Muy bien, pasamos ahora a las combinaciones geovísticas, ¿ya? Vamos a pasar, espero que me dé el tiempo, creo que todavía queda un poquito de tiempo. Muy bien. Vamos a pasar a las combinaciones geovísticas. Esto es que el nombre Jehová se va a combinar también con otro nombre, con otros títulos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Jehová Jireh, que es la forma en que leemos. Puede ser Jireh, Jirí, no sé cómo se pronunciaba. Jehová Jireh. ¿Qué significa básicamente esto? El Señor proveerá. El Señor proveerá. Génesis 22:14, encontramos ahí. Génesis 22:14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Mira, eso es Jehová Jireh, ¿no? Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto, ¿no? La provisión de Dios, Jireh. Esta era la ocasión cuando Abraham guió a su hijo Isaac al monte. Qué interesante es esto, ¿ah? Y casi muchas de las cosas que aprendemos en la Biblia, cuando se utilizan estos términos para describir ciertas verdades, ciertas doctrinas, casi siempre comienzan en esta parte, entre Génesis 15 a Génesis 22. Entonces, eso tiene un patrón que se establece para lo largo de la Biblia, ¿no? En este caso, cuando se utiliza, por ejemplo, la palabra adorar, la primera vez que aparece la palabra adorar en la Biblia es aquí, en Génesis 22, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y esto te cambia todo. Porque hoy adorar para nosotros, ¿qué es? Es cantar, ¿no? Para nosotros, el día de hoy, adorar es cantar. ¿No? Silencio, que estoy adorando al Señor. Está cantando ahí, ¿no? Estoy cantando. Estoy adorando al Señor.
Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y aplicamos, y esto lo vamos a ver en reglas de estudio, la regla de la primera mención, vamos a ver que la palabra se usaba cuando uno va a dar todo, 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 va a sacrificar lo mejor de sí, lo más amado, le va a costar el alma entera. Eso es adorar. En la Biblia es sacrificio total y pleno. Y ahí que Pablo diría en Romanos 12, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, adoración, racional. Adoración es sacrificio. Sin sacrificio no hay adoración. Ahora ya entiendes por qué David, cuando quiso comprar un altar al Señor, los dueños del altar le dijeron, no, te lo regalo. Y él dijo, no, voy a pagar su precio justo. ¿Por qué? Porque no ofreceré a Dios sacrificio que no me cueste. Porque si no es sacrificio, no es adoración. Así de sencillo. Ahora, viendo este término, el término, por ejemplo, provisión, se utiliza aquí también, en Génesis 22. Y se utiliza en el mismo caso, cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo. Y él, ¿por qué lo va a sacrificar? Porque Jehová proveerá. Qué interesante. Él va a proveer. Cuando uno obra, hermanos, uno obra en base a la fe, sabiendo cómo es Dios, quién es Dios y qué es capaz. Y por eso que en Hebreos, entre Hebreos y también en Romanos, se nos dice que Abraham sacrifica a su hijo. ¿Por qué? Porque creía, estaba seguro, estaba convencido de que Dios era poderoso para levantar de los muertos. Así que a él no le pesaba sacrificar a su hijo, sabiendo que Dios lo podía resucitar para cumplirle la promesa que le había hecho en Isaac. Qué interesante. Entonces, cuando estudiamos la Biblia de esta manera, en su nivel panorámico, ¿no?, y expositivo, vamos a entender mucho mejor, no solo los términos, sino las doctrinas de la palabra de Dios. ¿Ya? Muy bien, entonces Jehová Jireh. Vamos a ver ahí la ocasión en la que Abraham, en todo caso, sacrifica a su hijo, ¿no? Y él contesta, Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Y Dios así lo hizo. Antes de que Abraham pudiera matar a su hijo en sacrificio pedido por Dios, el ángel del Señor detuvo su mano y al mirar hacia un zarzal, ¿qué vio? Vio a un carnero que el Señor había provisto, pues un carnero ahí atrapado por sus cuernos en el zarzal, ¿no? Esto era la provisión del Señor. Hace casi 2000 años que el Hijo de Dios llevó él mismo una carga de madera, es la cruz. El Padre sostuvo el fuego, que habla del juicio, y el cuchillo, que habla de la muerte, y Dios ciertamente se proveyó de un sacrificio, ¿ya? Su Hijo por nuestros pecados. ¿Ha descubierto entonces usted que Él es su Jehová Jireh? Ahora, qué extraño, amados hermanos, que cuando nosotros, mira qué bueno es la teología bíblica. Porque cuando nosotros usamos Jehová Jireh, ¿para qué lo aplicamos? Díganme ustedes. ¿Para qué lo aplicamos? Ahí está. Para la economía. Jehová Jireh. Él me va a dar mi sueldo, él me va a dar mi entrada fija, ¿no? Mi salario. Ay, qué bueno, porque Él es mi proveedor, ¿no? Entonces, Él me va a enviar mi sueldo, no le va a faltar trabajo a mi esposo, pobre esposo trabajando ahí 12 horas. No le va a faltar trabajo a mis padres, ¿no? Porque Jehová es mi Jehová Jireh. Y estamos pensando siempre en el sueldo, en la provisión económica, ¿no? En la economía. Y por eso cuando leemos el Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ah, sí, porque me va a dar todo, todo lo que yo necesito. No, esa expresión cuando dice Jehová es mi pastor ¿cómo se llama? Lo enlaza al nada me faltará, no es las cosas que nos va a dar, sino Él es tu provisión, Él no te faltará. ¿Sí me va a entender? Él. Por eso que el salmista en el 37 también dice, deleítate a sí mismo en ¿quién? En Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tú. Y otra vez, cuando dice, Él te concederá, te proveerá las peticiones de tú. Y uno, ay, sí, me va a proveer el chico de mis sueños, la casa que yo quiero. No, se refiere a Él. Él estará contigo. Él suplirá todo el vacío de tu corazón. Nuestra provisión es Él mismo. Por eso que cuando Jehová en el Antiguo Testamento hablaba de redimir, de salvar, decía, yo mismo me daré, yo mismo estaré.
y se cumple en Cristo. Cristo entonces es la provisión nuestra, amados hermanos. Esto lo entendió Asaf cuando estaba envidioso de que los impíos prosperaban, dice. Y dice, casi desliza mis pies porque tuve envidia de los arrogantes, de los impíos que prosperan. Y yo siendo justo, mira, estoy, así pensamos a veces, ¿no? Yo paso hambre, necesidad, no tengo trabajo. Y tuve envidia. ¿Y por qué? Porque era torpe, dice él, ¿no? Torpe, como una bestia, no entendía. Ahora que entiendo, ¿qué he hallado? Que Jehová es mi roca y mi porción para siempre. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73. Asaf entendió lo que era Jehová Jireh. Hermanos, hay que aplicar la Biblia correctamente, a la luz de la teología de toda la Escritura. Ten cuidado de usar un versículo, entenderlo como hoy con tu idiosincrasia y abusar de ese versículo, cuando la Biblia no quiso enseñarnos básicamente eso. Definitivamente creemos que Dios va a sostener nuestras vidas, pero nunca es el corazón buscar las provisiones de Dios, sino buscarle a Él. Él es nuestra provisión. Es tener comunión con Él, ¿sí? Él no nos faltará. Esa es la idea, ¿sí? Entonces vamos a ir corrigiendo algunas aplicaciones para el día de hoy, ¿no? Bueno, entonces vamos a seguir. Número 2, Jehová Rafa, como quieras, quieres decir Rapá también, no hay problema. ¿Qué es esto? El Señor que sana, el Señor que sana. Vamos a ver ahí, Éxodo 15:26, ¿no? Dice, y el Señor dijo, esta es la palabra, ¿no? El Señor dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hiciere lo recto delante de sus ojos, o hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardareis todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Eso es Jehová Rafa. ¿Ya? Jehová tu sanador. Yo soy Jehová tu sanador. O sea, ¿qué está diciendo? Yo soy Jehová Rafa. Sí, yo soy Jehová tu sanador. Él es el Señor, el médico, ¿ya? Dios no está diciendo yo curaré tus enfermedades, sino está diciendo yo te enviaré, diciendo no te enviaré enfermedad a ti, eso es lo que está diciendo. No está diciendo yo sanaré tu enfermedad, sino no te enviaré enfermedad. O sea, es lo que estamos viendo ahí en el cuadro de los egipcios, ¿no? De las plagas y del pueblo de Israel. Ellos no iban a afrontar la enfermedad, esa es la idea. A este mundo se le llama un mundo enfermo, ¿no? David Livingstone se refirió a África como una llaga abierta. Y la razón por esto se debe a la profunda herida del pecado de la humanidad. La palabra sanar es una palabra interesante que significa reparar, reformar o curar. La curación perfecta está en Jehová Rafa, puesto que por su llaga, dice, fuimos nosotros curados, Isaías 53:5, ¿no? Luego también podremos comparar eso con Primera de Pedro 2:24, donde Pedro aplica esto a Cristo, donde habla de por cuya herida fuisteis vosotros sanados, ¿no? El Salmo 41:4 también para anotar ahí, Salmo 41:4, sanar. Jehová sanador o tu sanador, ¿sí? En Isaías 53, y si tú lo estudias con enlace en el 52, el aspecto de la sanidad, si bien en el tiempo de hoy se ha de aplicar en una forma espiritual, la idea básica ahí es una sanidad completa, lo cual se va a cumplir obviamente en el reino de Cristo, donde las enfermedades, las maldiciones sean erradicadas para siempre de la tierra. ¿Muy bien? Muy bien. Entonces Jehová, el Señor que sana o tu sanador, Jehová Rafa. Otro, número 3, Jehová Nisi. ¿Ya? Jehová Nisi.
Si quieres puedes leerlo así, no hay problema. Éxodo 17:15 dice, y Moisés edificó un altar, ¿ya? Y llamó su nombre Jehová Nisi, que básicamente significa Jehová es mi estandarte. Jehová es mi estandarte. El Señor es nuestra victoria. El Cristo crucificado es nuestro estandarte de victoria, una especie de bandera. Una bandera que denotaba victoria. Eso es el estandarte, ¿sí? Jehová es nuestra victoria. Qué interesante que esa palabra, el victorioso, o también la atribución de vencedores, se ha de aplicar en relación con Cristo, ¿no? En el Nuevo Testamento. Muy bien. Pasamos a otra palabra. Jehová Sadash. Esto es el Señor que santifica. El Señor que santifica, ¿ya? Ahí, por ejemplo, en Levítico 28, dice, y guardad mis estatutos y ponedlos por obra. Yo Jehová que os santifico. Ahí está. Yo Jehová Sadash, dice ahí, ¿no? Yo Jehová que os santifico. El Señor que santifica. Dios es el mismo Señor para el cristiano como también para el hebreo, ¿ya? Puedes ahí comparar con Hebreos capítulo 10, verso 9 al verso 10. También con Hebreos 10:14. Hebreos 10:14, que habla mucho de esto de la santificación, pero Hebreos establece claramente que esa santificación no es posible sino solo a través de Cristo, su sacrificio y su sangre, ¿no? Y también podemos comparar eso con Éxodo 31:13. Éxodo 31:13. En Cristo, hermanos, bajo el sacrificio, ¿no?, del Hijo de Dios, nosotros somos santos también. Pedro va a tomar esto en Primera de Pedro, capítulo 1, verso 15, verso 16, ¿no? Por ahí. Cuando cita el Antiguo Testamento y habla de sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, ¿no? Como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos, ¿sí? ¿Por qué se nos llama a ser santos? Porque Dios nos ha santificado ya y nos ha capacitado para caminar en santidad. Los incrédulos no pueden. Primero entonces es la salvación, después la santificación. Nunca podría ser primero santificación para llegar a la salvación. Ese es un error que después cuando veamos la soteriología ahí lo veremos a fondo. Pero desde ya les voy diciendo, es un grave error. Pretender que por santidad uno se va a ganar el cielo es imposible, pues. Porque si no eres salvo, no estás capacitado para la santificación. ¿Cómo entonces vas a santificarte hasta llegar al cielo? No se puede. Más bien, primero uno tiene que ser salvo. Al ser salvo, justificado, Dios te capacita para la santificación. Ahora sí, puedes ir creciendo en santificación, porque ya tienes toda la provisión de parte de Dios. Entonces, la santificación es resultado de la salvación, no al revés. No es que la salvación sea resultado de la santificación. Nunca la Biblia apoya eso. Primero salvación, ahora sí, santificación. Muy bien. Muy bien. Vamos a continuar. Ya nos falta poquito. Número 5. Número 5. Jehová Salom. ¿Ya? O si quieres Shalom, como a alguno le gusta decir también, ¿no? Es el Señor nuestra paz. El Señor nuestra paz. Jueces 6:24. Dice, y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Salom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abieseritas, ¿no? Hay solo una manera de asegurar la paz en la actualidad, y esta es mediante el Señor Jesucristo. Qué interesante, porque date cuenta, todos los títulos, nombres que revelan el carácter, atributo de Dios, siempre se está cumpliendo en Cristo, en el Nuevo Testamento, ¿no? Efesios 2:14, ¿qué dice? Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Podemos comparar eso con Romanos 5:1 también, ¿no? Efesios 2:14 con Romanos 5:1. Muy bien.
Luego pasamos a esto, es un poquito más difícil de pronunciar, Jehová Sidkenu, algo así, ¿no? Sidkenu. Esto es el Señor nuestra justicia. El Señor nuestra justicia. Jeremías 23:6 dice, en sus días será salvo Judá e Israel habitará confiado. Y este será su nombre con el cual llamarán Jehová, justicia nuestra. Esto es, ¿ya? Jehová, justicia nuestra. Israel será restaurado a la tierra de la promesa una vez más y durante el milenio. Jehová será llamado Jehová Tzidkenu, ¿no? El Señor nuestra justicia. Esto sucederá cuando Cristo venga a reinar, ¿sí? El Señor ciertamente vino, el único justo, sin embargo, le crucificaron. Pero un día Él vendrá por segunda vez e Israel lo reclamará como su propia justicia. Hoy Jesucristo es la única justicia que cualquiera pueda reclamar. Y ahí podía citar Romanos 3, 21 y 22, ¿no? La justicia de Dios que es a través de la fe en Jesucristo. Hoy alcanzamos justicia, hermanos, solo por la fe en Cristo. No hay otro modo ni medio más. No hay forma. ¿Ya? No hay otra forma. Solo a través de Jesucristo. Si te das cuenta, el Antiguo Testamento prepara mucho las bases para conocer a Cristo y su redención, ¿no? En el Nuevo Testamento. Muy bien. A ver, uno más, ya. Jehová Shammah, ¿ya? Esto es, el Señor está allí. Si quieres, Shammah, como quieras. Ezequiel 48:35 dice, en derredor tendrá 18.000 cañas, y el nombre de la ciudad desde aquel día será Jehová Shammah. Esto es Jehová allí. Jehová allí, ¿no? Cuando Israel haya sido restaurada a su país, a su tierra, ¿no? Y la tierra, o sea, el planeta sea llena del conocimiento del Señor, Jerusalén será llamada así, Jehová Shammah. El Señor está allí. Esto revela, pues, la Escritura, ¿no? Sobre todo en el milenio, las naciones podrán saber que Jehová literalmente está sentado en el trono, ahí en la tierra prometida, en la ciudad de Jerusalén, ¿no? Incluso muchos podrán ir a visitarle, podrán ir, viajar, conocerle, tener audiencia con el rey que estará ahí en la sede del reino. Muy bien, muy bien. A ver, no, sí, falta todavía. Sí, esto lo dejamos entonces para después porque nos va a faltar unos cuantos ahí. Después vamos a ver combinaciones eloísticas. Ya, por causa del tiempo vamos a dejarlo ahí. Y también ya pasaremos a la segunda parte que tiene que ver con la existencia de Dios. Hemos comenzado por sus nombres, más que nada, hermanos, para ir conociendo cómo Él se da a conocer, ¿no? Su carácter, sus atributos, su naturaleza, su relación con su pueblo, con los que creen en Él, su relación también con los injustos, ¿no? Hemos conocido mucho de Dios a través de sus títulos o de sus nombres y sobre todo cómo eso apunta a Jesucristo, si te das cuenta, ¿no?